República X, el podcast en donde hablaremos de política y cosas peores. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 14 de República X Podcast. Y el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Dani Ramos. ¿Cómo estás, Dani? Bien, buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por invitarme a este gran trago. No. Sí. Sí. A ver cómo sale. Dice. Pues vamos a ver. No, va a salir muy bien. Mi Dani, empezando por quién es Daniel Ramos. Eres ingeniero bioquímico, egresado del ITD. Sí, señor. Orgullosamente. Orgullosamente, pero tienes maestría en ciencias en biología molecular de la UGED. Sí. ¿Cómo está? No. ¿Cómo estuvo esa parte de pasar del tecnológico a la universidad? Pues bueno, mira, honestamente cuando estuve en la carrera, a mí lo que me gustaba, así lo que se me hacía muy suave, era la parte de la ingeniería, como que la parte de resolver problemas, la parte de estar así como calculando cosas y tratando de, pues no sé, como de resolver ciertos problemas que te dan los docentes y se me hacía así como, eso está muy interesante, o sea, esa parte me gusta. Pero el cambio lo tuve que hacer cuando salí de la carrera. Ciertamente como que las oportunidades laborales son limitadas y algunas son muy enfocadas a la industria, de alimentos o de fármacos o cosas de ese estilo. Sí, pero sí, un límite. Ajá, pero exacto, o sea, me ve así como, no sé, siento que va a ser muy monótono como un trabajo de esto, o sea, un ingeniero creo que casi siempre resuelve las mismas cosas y está monitoreando procesos. Y decía, no sé, como que siento como que algo más, o sea, como que creo que voy a quedar como muy estancado en esa parte. Y migré a la universidad por la parte de la investigación, o sea, tuve la oportunidad en la carrera de irme a Guanajuato a hacer una residencia. Allá en la Universidad de Guanajuato, ahí con la doctora Guadalupe Martínez Cadena. Trabajé ahí con unos hongos y trabajé en una parte de biología molecular. Hongos dimórficos, son hongos que pueden ser levaduras o hongos de los que vemos así como los que crecen en el tomate. Ah, ya, yo dije, ¿sabes? Miceliales se le llaman. Yo me imaginé así como hongos alucinógenos. Sí, hongos, no. El típico hongo, así. No, son hongos que pueden ser micelios o sea, se llaman así que son como proyecciones de los cuerpos fúngicos, o sea, son como los que ves característicos en el pan, en el queso, todos esos. Okay. O levaduras, que son los que ves, por ejemplo, en la cerveza cuando ya tiene ciertos días. Abierta. Que los ves dentro del líquido. Sí. Esas son levaduras. Okay. Pero bueno, estuve viendo ahí como la constitución de ese hongo, unas proteínas que eran importantes para las vías de señalización. Y no sé, o sea, esa parte como que me despertó el interés por la investigación porque dije, o sea, la parte de investigar procesos, de investigar mecanismos, como que digo, la carrera tiene algo más para mí, o sea, más que algo monótono en la industria. Y de ahí salté, pues, a la parte de investigación, o sea, de ahí estuve, bueno, como muy buena persona que me inspiró bastante a como que, no, tú puedes, mira, que eres muy bueno y que vente, que vámonos allá a la UNAM. Y fui a CU, pretendí entrar a la maestría allá. Y por ciertas cuestiones no pude ya quedarme allá en México, pero estuve llevando clases en Ciudad Universitaria. Y aprendí otras materias que biología molecular, biología celular, genética, ciertas materias que se me hacían por mucho más interesantes que la parte de la misma ingeniería. Dije, esto lo tengo que hacer. Y bueno, se abrió la oportunidad, o se abrió un posgrado ahí en la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad. Y pues entré como aspirante. Y por suerte pude lograr estar en el proyecto en el que yo quería. O sea, me tocó ser como el primero en el ranking, digamos, de los que puedes. Haz de cuenta que hice como que te evalúan varias cosas. Y bueno, al que le va mejor, así digamos, es el que puede elegir primero su proyecto. Entonces yo tuve la oportunidad de estar ahí, pues participando y todo, por así decirlo. Y me fue bien y pude elegir con la docente que yo quise. O sea, que su proyecto entró, fíjate. Ella no había presentado así como que los profesores van y presentan sus proyectos a los alumnos para que los alumnos puedan ir decidiendo
pues a qué proyecto entrarle, con qué docente entrar, toda esta parte. Y ella entró así al último, como que minutos antes de decidir. Y, o sea, dio una explicación muy breve, muy concisa, pero me gustó la forma en cómo lo abordó. Y me quedé, perdón, y me quedé con ella. O sea, se llama la doctora Norma Ortiz. Ok. Y ahí trabajé con ella la parte de... trabajé con una bacteria que se llama Cinetobacter baumannii, ajá, que produce infecciones intrahospitalarias fuertes. Y pues estuve ahí investigando unos genes y estas cuestiones como más de identificar partes de ciertos cuerpos, de ciertos genes que son importantes para la formación de ciertas estructuras bueno, se les llama biopelículas, como por ejemplo la capa que se forma en los dientes, Ajá. la biopelícula. Hay genes que están como involucrados o que están encargados de la formación de toda esa estructura que le permite a las bacterias sobrevivir en condiciones desfavorables. O sea, Ok. los protege, por ejemplo, del pH, del calor, de la radiación, de muchas cosas. Ahí se pueden pasar genes que les proveen resistencia a antibióticos, o sea, muchas cosas. Y que los permite seguir viviendo, digamos Exacto, así. exacto. Ajá. Entonces, cuando ves como que ese proyecto puede tener un impacto fuerte, o sea, de que si logras descubrir qué genes modulan esa estructura, puedes buscar fármacos que inhiban la expresión de esos genes y por tanto inhibir la estructura, o sea, la biopelícula, y favorecer el diagnóstico de muchos pacientes. Y pues bueno, o sea, le entré a esa parte y ahí me quedé en la universidad. Y Ok. me enamoré de la parte de la universidad. Entonces ahora tengo dos almas mater. Excelente. Es que eso Sí, sí, iba, sí. dije, a ver, a ver. Sí, ¿Cómo así como que? que ¿cuál prefieres más? No, no, Las no, dos. no te voy a meter en ese lío. Bueno, esa es la parte en donde, de la maestría, Ajá. pero también de ahí continuaste con tus estudios y ahora estás en el proceso ya de doctorado, ya lo finalizaste, entiendo, está como en Es obtención de grado. de grado, ¿verdad? Sí, sí, ya estoy en la parte del proceso de titulación. O sea, nada más estoy esperando que se publique un artículo y Doctor, presentar el examen de grado y pues ojalá que ya doctor próximamente. así va a ser, vas a ver, Gracias. doctor en ciencias Biomédicas. biomédicas. No, pues además fuiste catedrático has sido catedrático, Ujú. has ganado algunos premios en investigación. Bueno, contestando lo primero, sí he tenido la oportunidad de ejercer la docencia ahí Ok. mismo en la universidad, en la Facultad de Ciencias Químicas. Estuve dando la clase de operaciones unitarias por el perfil de ingeniería. ¿Qué edad tenías cuando dabas clases? Ay, me lo pones difícil, pero Digo, algo pues así cerca de los 27, 28 sí, años. pues chavalón, va. Sí, joven. Sí. Sí, de hecho, como que a veces que llegaba a la escuela, o sea, el mismo personal de ahí, como que siento como que tenían un conflicto cuando me decían, hola maestro, porque como que dicen, pero pues si él era alumno, o sea, y ya ahora Sí. ya es maestro, ya es docente, ¿qué pasa? Sí, Pero no sé, como que es muy bonito esa parte, o sea, como vencer paradigmas, así porque es. también uno mismo, o sea, eh, con los alumnos, con los jóvenes, pues evidentemente, o sea, como estás joven, igual piensan quizás en algún punto como que se pueden llevar contigo, como que Mm, pueden como estar al mismo nivel y faltar al sí, respeto, cosas de ese estilo, sí. pero uno mismo como docente es quien marca la pauta, o sea, quien se puede prestar para eso. Por ejemplo, docentes que van y andan de fiesta con sus alumnos o que inclusive se prestan para otras cosas con los mismos alumnos. Sí. Esas prácticas a mí no se me hacen bien, o sea, Pues yo como que falta no, de ética, sí. ajá, Ujú. y no, o sea, yo nada más mi trabajo, ir a dar clases, lo que me corresponde, tratar de darse a respetar, Así sobre es. todo tratar de darles algo de conocimiento, herramientas para que ellos aprendan lo que tienen que aprender de la materia y hacer su chamba y sobre todo, pues, te digo, dejar lo mejor que uno puede en ellos. Porque creo que el aprendizaje es como de dos, o sea, de quien enseña, pero también de quien aprende, o Así sea, es. ajá. Y pues nada, pues por suerte estuve en la docencia, también di la clase de bioremediación, o sea que es como es una aproximación a esta parte de tratar de solucionar sitios contaminados empleando organismos vivos, plantas, bacterias, hongos, que pueden ayudar a hidrolizar compuestos pesados, derivados hidrocarburos pesados que no se pueden degradar en la naturaleza por así solamente, sino que Ujú. necesitas de algo más. Y toda esa parte, o sea, que se hace mucha parte de bioingeniería para modificar organismos para que funcionen más rápido, para que sean altamente eficientes. Y pues toda esta parte también
Como que es muy interesante. Órale, Es muy bonita. Yo te estoy escuchando así, estoy aprendiendo tantito de lo que estás diciendo. Oye, mi Dani, fuiste ganador de premios de investigación, por ahí estuve viendo, Bueno, en primeros lugares. sí, bueno, por suerte tuvimos la fortuna de presentar algunos trabajos en los que he estado participando durante el doctorado. Estuvimos presentando en Monterrey en un trabajo, bueno, en un Congreso Nacional de Psiquiatría, un trabajo que estaba, bueno, parte del trabajo que estaba haciendo de doctorado, y pudimos ganar por ahí el segundo lugar a nivel nacional, y era de identificar unos cambios genéticos y el impacto que tiene sobre la expresión de un gen que está involucrado en el suicidio. Y bueno, ese fue en Monterrey. Aquí a nivel local. También hubo otro congreso de salud mental y medio ambiente, o sea, como que hicieron como la dupla. Ok. También participamos con este tema, pero ahí abordamos otros genes diferentes y también pudimos ganar ahí un primer lugar, por suerte. Órale. Y ganamos un tercer lugar a nivel regional en unas jornadas de investigación en salud, que fue hace como un año, me parece. Y sí, pues, o sea, como que se han obtenido muchos frutos de este trabajo de investigación. Claro, no, Por perfecto. suerte. Y por ahí, no sé, estuve revisando, estuviste en Guanajuato, ya comentaste, Sí. tuviste la oportunidad, pero estuviste también en Canadá. Sí, en Canadá, ¿Qué estuviste haciendo allá en Canadá? pues bueno, dando el rol, ¿verdad? No, pues me fui a hacer mi estancia doctoral. Ok. Fui con un grupo de investigación que aborda los aspectos de neuroepigenética. Son todos los eventos que ocurren sobre la cadena de DNA, digamos. Ok. Bueno, sí, o sea, que no depende de la cadena de DNA, o sea, que no depende de la secuencia. Son como cambios adicionales a la secuencia, pero que modulan la expresión de los genes, ¿sale? Ok. Y esto a nivel de neuronas, a nivel de glía, a nivel de muchas células que están involucradas en el sistema nervioso central de individuos con ciertas psicopatologías. El grupo en el que yo estaba era como el fuerte en cuestión de suicidio. O sea, y eran como los referentes. Y pues, por suerte estuve en el laboratorio de Gustavo Turecki, allá en Montreal, ¿cómo se llama? Bueno, es un hospital de salud mental que se llama Hospital Douglas y es un afiliado de la Universidad McGill, ahí en Montreal. Y ahí estuve, por suerte. Por suerte. No, muy bien. No por suerte, sino por capacidad, creo yo. Muchas gracias. Pero además, comentas, eres articulista, participas en la elaboración de ciertos artículos, también relacionados con el mismo tema. Sí. Bueno, ahorita, de hecho, acabamos de publicar un artículo, es un artículo de revisión, pero es de toda esta parte de neuroepigenética. Probablemente habrá quienes lo puedan checar. Bueno, es que está dentro de una revista, pero no es open access, entonces difícilmente puedes descargarlos, pero hay programas, bueno, hay páginas que te permiten hacer esta parte. Ok. Sí. Acá no se puede, pero... No se puede, pero casi. Pero por ahí. Además, fuera de todo eso, ¿eres artista gráfico? Me gusta la gráfica, me gusta el diseño, me gusta la ilustración, me gusta toda esta parte como de generar, pues, ciertas como intervenciones visuales, o sea, no sé, hacer murales, hacer cuadros, hacer muchas cosas de ese estilo como gráfico, pues, me gusta. Sí, ¿y esa parte es estudiada también o esa parte como que se te dio? Pues no, de eso sí no estudié nada, o sea, eso fue como más bien una inquietud que tenía desde la carrera, desde antes, bueno, desde niño más bien. O sea, desde niño más bien como uno ve las caricaturas y decía así como que, me gustaría estar como en eso. Y yo siempre pensaba como, me gustaría ser animador. Los Caballeros del Zodiaco, ¿qué te gusta? Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, pues muchas caricaturas de antes, o sea, Beta X, no sé, Thundercats. Te puedo nombrar así muchas. Pero bueno, o sea, todas esas caricaturas, los Samurai Warriors, inclusive hasta las guerras mágicas, Sailor Moon, o sea, que aunque eran más como inclinadas hacia el género femenino, pero todos estaban padres, o sea. No, claro, yo sí vi Sailor Moon, a ver. Sí, y es muy buen anime, o sea, ajá. Y había muchas caricaturas muy interesantes, o sea, no sé, inclusive Ren y Stimpy, que, o sea, no sé, como todo ese mundo, Beavis and Butthead, Daria, todo lo que pasaba en MTV, lo que pasaban en el Canal 5, todo eso,
como que, pues, no sé, como que te va marcando, te va dejando algo. Y, y yo quería como hacer esa parte, como estar de los sujetos que están así en el estudio dibujando y que están haciendo bocetaje, que le están dando como vuelta a la hoja para ver qué Órale. tanto avanza como El el movimiento, fotograma. Ajá, ajá. ajá. Pues claro que pues para eso hay que tener mucho talento y hay que estar ahí pues como maquilero de dibujo, ¿ah? Sí. Pero pues vas creciendo y obviamente siempre hay como, mm, pues sí, como ciertas aspiraciones sociales sobre uno de que pues tienes que dedicarte a esto, o haz una Sí. carrera. Y todo eso pues se va truncando, o sea, pero también vas viendo la realidad de que, bueno, eso no hay aquí, o sea, tendrás que irte a otro país. Y van cambiando como tus objetivos, pero esa parte de esa inquietud de, no, tengo que hacer algo, me gustaría hacer algo. Después, ya cuando estaba en la carrera, como que decía, no, no sé, o sea, sí me gusta, pero algo le falta. Como que me sentí incompleto. Ujú. Y no sé, me gustaba mucho lo de las playeras, me gustaba mucho el diseño de ciertas marcas, de ciertos dibujos, de cierta gráfica que había ahí. Y esa, o sea, y por ahí empecé por hacer serigrafía Ok. y aprendí ahí a mover ciertos paquetes, ciertos programillas. Esta playera es de ahí de. No, bueno, esta sí la mandé a hacer, pero Ah, ok. el diseño yo me lo hice. El diseño es Ajá, tuyo. ajá, Ujú. sí, me hice, bueno, esta playera, esta serigrafía es de ahí de parte de un camarada que se llama Frankie. Ok. Saludos a Frankie. Saludos al Frankie. Que es del Sucio Studio. Ahí Ah, se ok, los recomiendo. sí. Y bueno, pero tú también haces lo mismo, ¿no? Tú también. Serigrafía no. ¿Serigrafía no? No, fíjate. Mm, Sí. Eso me ¿Haces más falta. sublimado? Sí, sublimado, vinil textil Ujú. y nada más, pero es que no le he aprendido Es a que la es serigrafía, muy ¿eh? artesanal todo Sí, esto, o sea, porque tienes que, bueno, primero pues estar con la parte del diseño, ¿no? Imprimir como los negativos. Después tienes que irte a las mallas y hacer la emulsión, sí. hacer el revelado, que no se te tueste la emulsión, o sea, que se te tueste lo suficiente como para que te permita destapar la malla y no tanto como para que se quede ahí toda pegada y salga el dibujo medio poroso. Ujú, Después, rasear con las tintas. sí. Todo eso, o sea, es un arte porque es muy difícil Y luego rasear. un buen de tintas diferentes, o sea, Inclusive hasta sí, plancharlas, que no se te quede el pegamento en el stick sobre la paleta. así es. O sea, y dicen, no, pues son cosas como muy mecanizadas, pero es mucho arte, o sea, Es un es arte, muy sí, es artesanal muy y artesanal la serigrafía y que se sigue ujú. utilizando y es la técnica que más se utiliza, ¿eh? Pues sí, creo que desde los Hasta, egipcios sí, existe la serigrafía, así es, entonces es muy, muy, muy antiguo, muy eficiente. así es. Y Y la más duradera, sí, 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 o sea, sí, porque lavada tras lavada es la que más dura. es correcto. Ujú. Y entonces, Y eres artista gráfico, te avientas tú tus propios diseños, dibujas, digamos, tienes como que alguna fijación sobre algún tipo de dibujo en especial, fuera de los ujú. animes y los dibujos. O sea, Bueno, ya después te digo, ahí como que empecé a experimentar con ciertos programas y ciertas cosas y que casi siempre quise impulsar como mucho la cultura mexicana. O sea, como que las ilustraciones que tengo por ahí siempre son muy mexicanizadas, como que trato de realzar pues la parte regional donde vivimos, o sea, ok, tratar de alzar nuestra cultura. O sea, quizás ninguna cultura está por demás, o sea, no está por encima de ninguna, pero pues hay que quererla, o sea, aquí vives, así es. eres parte de esto, entonces, pues hay que llevarlo con orgullo. Ah, Aunque, claro, México tiene sus problemas, Durango tiene sus problemas muy particulares, pero aún así, no sé, o sea, como que en cuestión de las cuestiones artísticas, no se vale, o sea, hay que tratar de sacar como sean las cosas, con lo que se tenga, con lo que se pueda, y eso, como que eso se hace muy valioso cualquier pieza que se hace aquí, o sea, porque quizás en otros estados, en otros países hay más apoyo, más facilidad. Desde tempranas edades los fomentan a que hagan ese tipo de cosas. Pero aquí como con ciertas, pues sí, ¿cómo te puedo decir? Como con ciertas dificultades, sí. puedes lograr hacer cosas similares o mejores. Y dificultades en varios aspectos, ¿no? O sea, tanto sociales, Ujú, ¿no? Porque hace rato lo decías, y lo he platicado con varios artistas que dicen, pues aquí la verdad es, te dicen, mejor estudia primero, lo que sea, una carrera. una carrera, y luego ya haces lo que quieres. O Ujú, sea, lo ponen en segundo plano, o sea, desde el tema social. Y el tema global, o sea, económico también. O sea, la verdad es que es difícil vivir de, de, de ese tipo de arte, tristemente. sí, Como tú lo mencionas, tal vez
cierta parte de, no sé si es falta de apoyo posiblemente, de enfoque, de, de la misma promoción cultural que muchas veces falta. Ujú. No lo sé, yo veo un cúmulo de, De factores de que no factores. propician que haya más artistas o sea, de esos estilos, tanto Así es, músicos, artistas visuales, cineastas, es todo correcto. se ve como muy mermado por las condiciones en las que vivimos, pero pues es bien valioso, o sea, que a pesar de eso, pues mínimo lo intentes, quizás sí pega, quizás sí no pega, pero pues con intentarlo yo creo que se tiene una, o sea, estás como que saliendo del promedio de lo que los demás no Así es. hacen, o sea, de lo que los demás se conforman y dicen, no se puede, mejor no lo intento, mejor me sigo en mi carrera, mejor me sigo como con mi vida normal, sin Estudio, batallar. pues sí, O bueno, claro, o sea, sí batallando ciertas cosas, pero sin enfrentarse a eso, sin vivirlo y pues está bien padre como, por ejemplo, a mí me da, o sea, volteo atrás y digo, no manches, o sea, se siente bien bonito. Bueno, y tú lo has experimentado con el podcast de que sí, ves hacia atrás y luego, antes no tenía nada de esto, o sea, antes no había sí, nada de esto y solo fue por animarme, o sea, solo fue por vencer así este miedo es correcto. y pues bueno, o sea, si puedo dejar algo, pues la invitación es que se animen a hacer lo que les gusta. O sea, claro, yo creo que sí, es difícil vivir de lo que realmente te gusta. Yo por eso como que trato de tener un trabajo formal, Así es. pero sin embargo no trato, o sea, evito frustrarme y trato de hacer cosas que me gustan, o sea, como para tener como la parte, bueno, porque creo que también eso es importante, o sea, las personas eh, creo que se sienten más felices si se sienten útiles. A veces, quizás lo que te gusta hacer sí impacta a las personas, pero qué tan útil es. Ujú. Pero si haces algo que es útil para la sociedad, porque eres parte de la sociedad, ese sentirte útil te hace sentirte fuerte, o sea, te hace sentirte como, Y pertenecer. Ese es ajá, el sentido de bien, pertenecencia, ¿no? de pertenencia, De sí, pertenencia, perdón. ujú, de pertenencia a la sociedad, de que estás aportando algo, o sea, Sí, eres parte de la sociedad y tienes que aportar algo. Entonces, por eso trabajo, por eso tengo un trabajo formal, trabajo ahí en la Cruz Roja, pero sin embargo me gusta hacer otras cosas en el entorno visual, el entorno, bueno, de otra índole, ujú. pero cosas siempre que me gustan hacer. Trato como de empatar esas dos partes, una para garantizar el sustento, porque pues también hay que tener esa Claro, parte bien, tratar de tenerla sólida. así es. Y más ahorita que tengo una responsabilidad, tengo un niño, entonces Ok, pues hay que tener esa parte súper oh, bien, o sobre sea, como todo. que tratar de garantizarla, pero sin frustrarse, o sea, porque es muy fácil caer en la frustración, caer en pues es que solo trabajo y no hago lo que quiero y Ujú. bueno, o sea, quizás creo que siempre te va a sobrar la semana por lo menos una hora. Así es. Haz algo que te guste de verdad, o sea, haz algo que para ti te llene. O sea, bueno, ya cumpliste con tu rol social, ya le cumpliste a Sí. tus papás, quizás ya cumpliste sus expectativas, aunque quizás no sea lo que quieras realmente, pero Ujú. ahora cúmplete a ti, o sea, ahora haz algo para ti, porque a ti te gusta hacerlo. Así es correcto. Y fíjate que yo camino más o menos de esa manera. Ujú. Soy abogado de profesión, ¿no? Estudié derecho. Bueno, medio estudié, yo creo, porque ahí en la facultad, o Sí, sea, bueno, ahí en la facultad hay de derecho distracciones. hay bastantes distracciones, como la grilla. Sí. Ujú, Entonces, yo era allí en la universidad, pues sí era medio inquietón, pero siempre pasé todas mis materias, terminé mi escuela bien, terminé la carrera de derecho y después en ese inter también me gustaba a mí la música y ujú, yo tenía una banda de rock, o sea, ujú. también y se valía, o sea, me explico. Boulevard. Boulevard en ese Sí. tiempo, sí, era Boulevard. Y andábamos ahí según rockeando y todo el rollo. Ujú, Y tenía mi banda de rock sin problemas, o sea, y luego ya después, pues me metí a trabajar, me metí al tema de la política y todo ese tiempo. La verdad es que dejé de tocar, duré como unos 5 o 6 años sin tocar ujú, y era un tema que a mí me gustaba mucho. Entonces, de repente un día dije, ¿sabes qué? No, pues necesito esa parte, o sea, está bien lo de trabajar, está bien lo de ser una persona responsable y todo ese todo, ujú. pero no me quita que yo pueda seguir haciendo las cosas que a mí me gustan, ¿no? Entonces un día decido regresar a tocar Ujú. y en ese tiempo ya no tenía nada, no tenía ni una cuerda, no tenía ni guitarra, Nada, 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 nada. nada, nada, Ni nada, una púa. ni una púa, así. Entonces un día que decido volver,
pues empiezo a ver, ¿no? Que quiero una guitarrita y empiezo a Ujú. agarrar que una guitarrita así sin ampli, ¿no? Y así Ujú. empecé, hasta que ya después un día dije, no, es que yo quiero tener un estudio, ¿no? Quiero Ujú. tener un estudio y para que pueda yo ensayar ahí con mi banda. O sea, ni siquiera lo veía como un tema económico. O sea, de voy a sacar un provecho Ajá, de esto, no, sino que no. es O un gusto sea, que me es quiero un gusto, dar. quiero, ajá. Ajá, voy a tratar de hacerlo. Así, mucha gente se compra carros, gente se compra tenis, se compra ropa, lentes, lo que sea. Ujú. Bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho la música y dije, bueno, yo quiero un estudio. Y no te quita esa parte seria, ¿me explico? O sea, pues, soy profesionista, eres profesionista, hoy ya estás a punto de ser doctor, o sea, eres doctor. Y esa parte del artista que se lleva adentro, Ah, que gracias. siempre he visto así, yo conozco bastantes personas en este momento que se dedican así, tienen esa dualidad y no sé, voy a empezar a investigar Ujú. a qué se debe, porque ya hay esa dualidad que hace años creo que no se daba. Y veníamos de esa época donde no, usted estudie, usted va a ser abogado como su papá, doctor como su mamá, maestro, va. Y no te permitían así como que, oye, pero a mí me gusta dibujar, ¿no? Exacto. No, ¿qué es Es eso? que O es sea, como que era muy restrictivo, ¿no? O sea, muy limitar las capacidades. así es. Entonces, pues ahí está la prueba de que se puede. Por eso el consejo de un doctor que te dice, y no doctor, o sea, médico, sino una persona que tiene un grado de doctorado, que te dice, haz lo que te gusta. Sí se Sí. puede, claro que sí. Y aparte tener tu trabajo, claro que sí se puede. O sea, ¿me explico? Aparte de eso, yo creo que de ahí el tema de gráfico pasas que a los tatuajes o cómo es. Bueno, ¿O cómo está esa esa parte? parte. Fíjate que la parte de los tatuajes, o sea, uno ve a los artistas, a los tatuadores, y yo siempre decía, no, pues es algo muy complicado, o sea, es algo que tienes que ser así como súper, 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 súper bueno para poder hacerlo porque estás tatuando sobre la piel de alguien más, o sea, y si le dejas algo extraño, lo va a tener de por vida, o sea, Pues es es como como, los médicos, ¿no? O sea, si no eres buen médico, imagínate, está de por medio la vida del ándale, paciente, un ¿no? cirujano y que le dejes ahí un reloj o algo, y que pasa, o sea, y pasa Sí, bastante que les dejan piezas y dices, ay, bueno, sí, pero, o sea, o sea, ambos trabajos, que no, o sea, no son lo mismo, así es, pero es una responsabilidad muy grande porque estás sobre el cuerpo de otra persona, o sea, y va a así impactar es. a esa persona, o sea, a diferentes niveles, pero los impacta. Y a mí me daba miedo, o sea, decía, ay, no, pero bueno, obviamente yo fui becado, estuve becado durante el doctorado, pero pues todo tiene una vigencia y ya estaba como cerca de terminar mi límite de la beca, por así decirlo, y dije, algo hay que hacer, o sea, en ese momento no contaba con un trabajo formal Ujú. y ya se venía en camino mi niño. Entonces pensé, no sé, algo tienes que hacer, o sea, Así algo tienes es, que hacer, algo sí, tienes que moverle, tienes, o sea, como que esa parte, como que la empiezas a desarrollar cuando ya, o sea, cuando ya tienes como que compromisos reales, o sea, ujú, que a lo mejor ya vives con una pareja y ¿cómo lo hago? O sea, y ahí empiezan sí, a salir o sea, casualmente los trabajos siempre empiezan, o sea, surgen cuando realmente como que surgen las necesidades, porque si no, pues andas buscando como que a medias las cosas y a medias ujú, las encuentras, pero sí, hasta que tienes el compromiso ahí, pues, órale, como que te activas, como que esa parte se despierta en ti. A mí me daba mucho miedo, o sea, yo decía, no, se me hace que no voy a lograr tener trabajo, se me hace que, no sé, o sea, no la voy a hacer. Como que esos miedos naturales te invaden, porque ujú, es algo desconocido, claro, pero se me prendió así como que el foco y dije, no, pues bueno, voy a intentarlo, o sea, nada se pierde, o exacto, sea, voy a intentarlo y dije, pues hay personas que inclusive, o sea, ves como que cuando empiezan, a lo mejor, pues empiezan como muy básico, pero obviamente conforme lo van haciendo, van mejorando, o sea, y logran ser muy buenos. Digo, si ellos pueden, yo puedo. O sea, ¿por qué así no? es. Y me animé y lo intenté y pues ahorita estamos, de repente haciendo, tatuando. Órale. Sí, ahí, sobre todo amigos, ahí Sí, como que son de confianza y no, o sea, que se prestan pues sí, para pues estas sí, partes como para mejorar y todo. Porque a mí en un futuro me gustaría como poder tener un estudio de tatuaje, o sea, como que también órale, siento que se puede, o sea, como que a lo claro que mejor sí. dejarlo por las tardes o por las tardes, noches, no importa, pero Sí, como o de que, esas veces de que, bueno, un día a la semana, si ujú, quieren, no sé, o sea, ándale, sí, 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 de que se puede, se puede. pero, o sea, como un estudio así formal, bien bonito, porque como que a mí me gusta, o sea, como que los espacios de tatuaje te hablan mucho de las personas, te hablan mucho del tatuador.
Te dice si es muy desorganizado. Sí. Te dice si... Limpieza. Ajá, ándale. O sea, todo ese tipo de aspectos. Pero también como que te da un background de qué le gusta. O sea, de cómo... O sea, si es una persona muy básica, si es una persona demasiado rockera, demasiado metalera, demasiado hip hopera, demasiado, no sé, rancholo, lo que sea. O sea, y yo quiero como que adornar así como muy a mi estilo, como, no sé, como con lo que traigo ahorita. Obviamente las personas van cambiando de momento a momento. O sea, no eres el mismo de hace 3 años. Así es. Y vas renovándote y quisiera como que capturar el Dani de ahorita con ciertos elementos que me gustan, pero en un estudio de tatuaje, así como tu estudio. Sí. Ajá, pero yo de tatuaje. O sea, ahorita tengo lo mío así en mi domicilio porque tatúo puros amigos. Obviamente con aportaciones voluntarias. Y pues bueno, pues nada, o sea, ahí seguimos tratando de mejorar, tratando de mejorar la técnica, tratando de hacerlo mejor cada vez. O sea, cada vez mejor la parte técnica de los tatuajes. Y ¿sabes qué me gusta mucho de eso? Como que es bien relajante. O sea, no sé si a ti te relaja hacer esto, pero yo me supongo que sí. Claro. Y igual la música, cuando toco, pues claro, es un proceso de relajación. Pudieras pasar horas ahí. Yo les llamo válvulas de escape. O sea, fuera de todo, yo creo que, y que ahorita vamos a entrar a un tema, bien, creo que es un tema muy duro. Fuera de todo, yo creo que necesitamos tener esa válvula de escape, o sea, porque somos una sociedad que vivimos estresada permanentemente. Es que hay muchas exigencias. O sea, como que la exigencia constante mantiene a las personas en un estado de hiperalerta y desgaste. Es correcto. Y de ahí vienen procesos cerebrales, o sea, de ahí vienen procesos cerebrales. Yo he estado un poco tratando de investigar ese tema. Y el cerebro segrega ciertas sustancias que son altamente negativas y tóxicas para el ser humano. El estrés te genera... radicales libres. Así es. Entonces, parte de eso yo digo, bueno, esto para mí es una válvula de escape. Cuando yo toco, es una válvula de escape para mí. Por eso muchas veces no lo hago como un tema de sobrevivir de eso o vivir económicamente de eso, sino es mi válvula de escape de todo el estrés que puedes generar, no sé, en una semana, en un mes. Pues tienes que abrir la válvula. Sí, o sea, por eso las personas a veces los fines de semana salen con los amigos. Pues son válvulas de escape. Son válvulas de escape, es correcto. Cuando no tienes esas válvulas de escape sanas, pudiese decir, sí, bueno, también por decir, hacer ejercicio, bla, bla, regularmente puede suceder que la válvula de escape se convierta en una adicción. Y puede ser adicción a una infinidad de cosas. O sea, adicción a los videojuegos. Adicción, no solamente adicción a sustancias, me explico, sino puede ser adicto a gente hábitos. Que está adicto al teléfono celular, a las redes sociales, ¿no? Esa es otra adicción. Entonces, de ahí vienen y empiezan a formarse esos trastornos, ¿no? Como mentales. Y sobre todo, bueno, ya entrando en el tema, he estado revisando porque parte o tu tesis se fundamenta un poco en el tema del suicidio. Sí. Un tema muy sentido. En México yo acabo de revisar cifras. Las cifras que me encontré te las voy a decir y se las voy a decir aquí a la gente que nos escucha y nos ve. Y las voy a leer porque para no tener... Para tener el dato crudo. Sí, porque luego inventamos cosas. Entonces, mira... apenas el 8 de septiembre del 2021, o sea, hace apenas alrededor de un mes, emitieron un comunicado el INEGI, un comunicado de prensa, en donde habla de las estadísticas a propósito del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre, tengo entendido. Datos nacionales. Tienen los datos del 2020. Todavía no hay datos, obviamente, del 2021. Porque todavía no cerra el año. Es correcto. En 2020 sucedieron 7,818 fallecimientos en general. 7,818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas. O sea, estamos hablando de 7,818 suicidios, que representa el 0.7% del total de las muertes en el año. Y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100,000 habitantes. La tasa de suicidio más alta
está enfocada en el grupo de jóvenes. Es la más alta en los jóvenes, que está de 18 a 29 años, ya que representan el 10.7 de los decesos por esta causa por cada 100,000 jóvenes. Ujú. Para 2018, para el año 2018, de la población de 10 años y más, el 5% declararon que alguna vez han pensado en suicidarse, Lo que es totalmente lamentable. lo que es totalmente lamentable. O sea, el porcentaje de la gente que piensa en suicidarse es alto. Las estadísticas de mortalidad reportan que para el 2020, del total de los fallecimientos en todo el país, que fueron 1,069,301, Ujú. estamos hablando de todos los fallecimientos. Y De todas estamos las hablando causas. de que en el 2020 ya había pandemia, ¿eh? O sea, 1,069,301. De esos, 7,818 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que representa lo que decía el 0.7% de las muertes. ¿Cuál es el tema? Que es superior, o sea, hay un aumento Ujú. en los suicidios en México en comparación con el año 2019, que estaba de 5.6 y aumentó a 6.2. Entonces, en el caso por sexo, los decesos por esta causa destaca que son más En los varones. los varones, es correcto. Ujú. Los varones es muchísimo y la diferencia es muchísima. Mira, está Casi es una en... proporción de 3 hombres por cada mujer. Sí, mira, 10.4 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, que aquí lo tenemos en cifras, son 6,300 de los 7,818. 6,383 fueron varones y solo 1,427 fueron mujeres. O sea, sí hay una diferencia Muy marcada. muy marcada. En el caso de Durango, estamos a nivel nacional, conforme a estas estadísticas Del INEGI. del 2020 y del INEGI, estamos en el número 14, que estamos arriba de la nacional. De la media De nacional. la media de suicidio. nacional, es correcto. Entonces, para este septiembre, en el caso de Durango, ya había 118 suicidios. O sea que comparado con las estadísticas, que no las tenemos, pero tenemos el dato, son 23 más que el año pasado. O sea, para Ya se superó. septiembre Ajá, ya se superó la Sí. estadística del año pasado. Me parece que el año pasado, si no me equivoco, cerró como en 130, 131 suicidios, algo así. Ok. Y sí, o sea, Sí, o sea, ahorita en septiembre ya se superó por 23 arriba. ¿Me explico? Entonces, aquí el tema es qué está pasando. es un fenómeno que va en aumento. Es un fenómeno que está en aumento, entiendo, y ahorita a ver si podemos entrar de Ujú. acuerdo a lo que tú te dedicas y tus estudios y todo lo que has estado haciendo. Pero ¿qué está pasando? A ver, tu opinión o en base a lo que tú qué haces, o platícanos de dónde partes con el tema del suicidio. Bueno, el suicidio es un fenómeno pluricausal, o sea, quiere decir que no tiene un solo agente etiológico al cual puedas como responsabilizar. O sea, tiene muchas aristas desde donde se puede inclusive abordar. O sea, puedes estudiarlo desde el aspecto psicológico, sociológico, Ujú. pero a niveles más finos los puedes analizar a nivel biológico. O sea, los suicidas ciertamente tienen una biología, una bioquímica que es diferente a personas que cursan por otras, o sea, con otros trastornos. Vaya, o sea, que inclusive entre diferentes psicopatologías, estos individuos con estas enfermedades particulares tienen ciertas características, tienen la expresión de ciertos genes, algunos muy pronunciados en comparación con otros, ciertas proteínas que están ahí alterando la función, o bueno, pueden ser a múltiples niveles, o sea, puede ser a nivel de sinapsis, a nivel de liberación de cortisol, a múltiples niveles, a Ujú. muchos niveles. Pero el nivel en el que yo estudio a los suicidas es a nivel de expresión de genes, ¿sale? O Ok, sea, ok. cuando decimos que un gen se expresa, lo que estamos diciendo es que en la constitución genética del individuo se manifiesta al final en forma de proteínas, ¿sale? O sea, Ok. las proteínas pues son parte
de las células, son parte están inmersos en todas las estructuras, en la membrana. Bueno, pues haciendo como una clase de Sí, biología. no, adelante, de eso se trata. Bueno, Así es. pues constituyen la membrana, el citoesqueleto, el núcleo, parte de los organelos. O sea, las proteínas son también bueno, hay enzimas que son proteínas que se encargan de mediar las reacciones químicas de las células. Entonces, las proteínas participan en todo, ¿sale? Las proteínas son como el eje trabajador de las células, pues, pero eh, estas dependen de qué tanto se expresan. O sea, la expresión de un gen es qué tanta proteína va a haber al final, ¿sale? O sea, cuando hablamos, no, pues que un gen se expresa es que ese gen que está dentro del genoma de la célula, pues al final termina siendo un producto proteico. Pero eh, lo importante aquí es ver las tasas de expresión de los genes, porque hay genes que se expresan de manera anormal. O sea, quiere decir que hay niveles anormales de proteínas que no deberían de estar. Ok. ¿Sale? O Y sea, eso proviene de la genética totalmente. más o menos. Ok. Bueno, sí. Sí, o sea, decir eso sí es correcto, pero es limitado, ¿sale? Ok. Porque bueno, por ejemplo, se sabe que, claro, muchas enfermedades psiquiátricas tienen un trasfondo genético. Ujú. El suicidio no es la excepción. Por ejemplo, para darte un ejemplo de esto que estamos diciendo, Sí. se sabe que la incidencia en suicidas, bueno, bueno, muchos estudios genéticos se respaldan en los estudios de gemelos, ¿sale? Ok. Y la tasa de incidencia de suicidio en gemelos monocigóticos, o sea, gemelos que parten del mismo saco, que tienen la misma constitución genética, Ajá. Ok. es más alta que en gemelos disigóticos, que en los cuates. O sea, que en Ok, gemelos sí. que aunque estuvieron en la madre, provienen de diferentes bolsas, tienen Así es. constitución genética totalmente diferente. eh, o sea, aunque los progenitores son los mismos, la constitución genética no es Claro. la misma. Y la incidencia ahí es más baja. O sea, ¿por qué es más alta en los gemelos que tienen la misma constitución genética? Hay un componente genético que no se puede negar, ¿sale? Inclusive los estudios de familia, por ejemplo, hay estudios que se hacen por muchos años, o sea, usualmente son estudios que se hacen en Estados Unidos, donde rastrean a las familias, son estudios familiares, donde, por ejemplo, se sabe que hay un antecedente de suicidio, ¿sale? Ujú. Como que el padre se suicidó y Ok. mapean a los hijos, y a lo mejor los hijos inclusive ya no viven ni siquiera con la mamá, o sea, como que viven con los tíos o los dan en adopción. Y también se da el fenómeno de que en eso, o sea, bueno, la tasa de incidencia en esos hijos Es alta. es alta. Ajá. Y Ok. de las generaciones subsecuentes también. ¿Sale? O sea, como Ok. que la probabilidad de riesgo aumenta si alguno bueno, si alguno de tus padres tuvo suicidio, ajá, como que te da un riesgo conferido. ¿Sale? Órale, va, Entonces, va. el factor genético no se puede descartar. O sea, sí participa. ¿Sale? Ok. Al igual que en muchas otras enfermedades como esquizofrenia, trastorno depresivo, bipolaridad, trastorno obsesivo compulsivo, muchas, ¿sale? Ok. Pero, bueno, esa es una parte. O sea, nosotros analizamos ciertas mutaciones muy puntuales en el genoma, en estos genes, para ver si tienen un efecto sobre la expresión del gen, o sea, a nivel de proteína. Y también analizamos otra parte que se llama marcas epigenéticas. Ujú. Estas marcas epigenéticas son muy interesantes. Las marcas epigenéticas son marcas que no dependen del genoma, o sea, están pasando sobre el genoma, sobre la cadena de DNA y modulan cómo se expresa un gen, pero no cambia la secuencia, ¿sale? Ok. Y lo interesante de estas marcas es que muchas son fijadas por el estilo de vida. Hay varias que se conocen ampliamente, que la metilación del DNA, que los RNAs de interferencia, que la forma de la cromatina, son varias, ¿sale? Pero todos estos eventos celulares están modulados mucho por el estilo de vida que tiene la persona. Ok. Y eso es muy, muy interesante. Y lo interesante de esto, o por lo que agarran mucha atención estas marcas epigenéticas, es porque pueden ser reversibles. O sea, así como se fijan por ciertos estímulos, por otros estímulos puedes, Puedes. ajá, Ajá. como volver a la normalidad, Ok, ajá, sí, sí, y sí. tratar de mejorar el diagnóstico de las personas. Bueno, obviamente tratar de mejorar el estilo de vida. Regular. De hecho, muchos psicofármacos actúan a este nivel. Ok. Antes no se sabía por qué, por ejemplo, la clozapina, que es un antipsicótico, actuaba, o sea, se suministraba a pacientes que tenían, pues sí, brotes psicóticos y así,
pero no estaba determinado el mecanismo molecular, a qué nivel actuaba, o sea, cómo regulaba la expresión de ciertos genes. Y ahora se sabe que es porque remodela la cromatina, porque inhibe la expresión de unas proteínas que su función es modular qué tan compactada está la cromatina cerca de ciertos genes. Ok. Y ahora se sabe que es a ese nivel. Hay una evolución en la investigación. Sí, sí. Ajá. Y yo lo he venido viendo porque también a nivel neuronal, a mí me gusta mucho ese tema y no soy médico ni nada, pero a mí me gusta un poco leer esos temas. Y a nivel neuronal también se ha descubierto que la plasticidad cerebral, ¿no? Es que sí puedes regenerar neuronas. Cuando antes se decía que Las se te neuronas moría una eran moria y ya se te murió una neurona, ya, güey. Ya sí, no. Estudios nuevos, recientes, en ese tema, en neurociencias, han descubierto que efectivamente sí se puede regenerar. Entonces estoy tratando de entender que lo que dices es, sí se puede, así como se alteró, posiblemente se pueda regular, ¿no? Bajo ciertas, obviamente, estímulos. Así es. Sí. O sea, la plasticidad neuronal también es un evento que se estudia ampliamente, no aquí, porque o sea, se necesita mucha tecnología que no se cuenta, o sea, microscopía de fluorescencia, que a veces es muy difícil, y más, por ejemplo, bueno, se tienen que hacer muchos modelos experimentales que hay limitaciones, pero Claro. se hacen otras cosas que sí se puede, o sea, por ejemplo, o sea, muchos estudios parten de los estudios postmortem, como en mi caso, o sea, donde ves como una fotografía, o sea, bueno, por así decirlo, tienes como acceso al tejido cerebral, diseccionas áreas que te interesan, que la corteza frontal, que la corteza orbitofrontal, dorsolateral, lo que sea, o hipotálamo, amígdala, lo que sea. Y de ahí tratas bueno, ahí puedes hacer tinciones de células y todo esto, aunque, te digo, a un nivel como más básico. Pero lo que sí puedes hacer aquí, y fuertemente, es explorar qué tanta proteína hay, cómo se expresa, cómo se regula, y tratar de proponer mecanismos moleculares de los eventos que están pasando. Toda esta investigación sirve para el diseño de nuevos fármacos. O sea, que al final dices, mira, este gen se expresa mucho y se expresa por esto. Vamos a ver la manera en que este gen, si está a la baja, recobre un poco más de expresión. O si está a la alta, se mitigue. Nivelarlo. Exacto. Al final de cuentas es eso, ¿no? Regular. Sí, o sea, es la apuesta. Primero, para poder tratar cualquier enfermedad, primero hay que entenderla. Obviamente, hay que entender la biología que subyace, y solo así, pues, puedes tratar de diseñar herramientas que funcionen, pues. Y te digo, pues no sé, o sea, esto de la plasticidad, sí, o sea, sí pasa, sí, es verdad, o sea, no, o sea, la edad determina como la capacidad de plasticidad que hay, ciertamente, pero no quiere decir que ya no hay, o sea, cuando ya eres más grande de edad, no quiere decir que dejas de tener plasticidad. Exacto. Aprendes cosas nuevas, es correcto. Se regenera, bueno, se hacen nuevos circuitos neuronales, nuevas sinapsis. Todo esto pasa porque, obviamente, bueno, la capacidad con la que las células neuronales se divide es una tasa más baja que las células de la piel, por ejemplo. Pero sí se dividen, sí pasa, o sea, sí existe. Ajá. Es correcto. Y obviamente, teniendo los estímulos adecuados, el estilo de vida adecuado, puedes favorecer que la plasticidad neuronal en edades avanzadas se siga dando, ¿sale? O sea, que la puedas seguir manteniendo. Quizás no a los niveles de joven o de niño, pero que lo sigas manteniendo, o sea, que sigas manteniendo como una tasa más favorable. Sí. ¿Sale? Muy bien. En ese escenario, hablando de los estudios que se hacen, ¿pudiesen ustedes, a través de sus estudios, tratar de encontrar como que, o más bien evitar, o sea, pudiesen hacer, o de eso se trata, de buscar cómo evitar, o es complicado? Sí, es complicado, pero, o sea, siempre, o sea, obviamente muchos estudios tratan de ir a la prevención antes de que pase el suicidio, ¿verdad? Ajá. O sea, obviamente, si entiendes el mecanismo por el que está pasando, o sea, si entiendes el mecanismo de las moléculas que participan y cómo participan, puedes suministrar ciertos fármacos. A eso voy a mi pregunta, si pudiese haber como de manera preventiva, si pudiese hacer. Sí. Pero ¿qué sucede en la realidad? Falta. Porque, o sea, y falta no solo en ese aspecto, sino
Por decir, una persona que está pasando por un proceso mental intrínseco, Ujú. que está pensando en suicidarse, eh, es difícil, creo, en algunos aspectos, saberlo y saber qué hacer, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo lo ayudas? Vaya. Bueno, o sea, de entrada, bueno, ahorita las herramientas que ahorita hay, pues es toda el acompañamiento terapéutico que existe, o sea, ya Ujú. sea a través de psicoterapia Psicoterapia. o Ajá. terapia psicológica, cualquiera de las dos, o las dos juntas. Y bueno, son herramientas efectivas. Inclusive, mira, hay estudios que se hacen sobre cómo es que estas terapias afectan la expresión de estos genes, o sea, cómo es que los modulan, cómo es Ok. que a la larga los nivelan. O sea, Y se ha demostrado, o sea, es que científicamente se ha demostrado que a través de estas prácticas, prácticas, ajá, digámoslo así, de psicoterapia o terapia psicológica, ujú, alteras o modulas la expresión de la varios expresión genes. de genes. Ok. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Sí, o sea, porque te digo, estas marcas epigenéticas, sobre todo, o sea, que son las que se deben al medio ambiente, o sea, a los estímulos ambientales, que se Ujú. pueden fijar por muchos estímulos. O sea, de entrada, pues la cantidad de luz a la que estás expuesto. Los niveles de música que escuchas. El Ujú. contenido que visualizas. El entorno El social en el que entorno vives. social. Y sobre todo, fíjate, ahí hay un estudio que es muy pionero, o sea, que fue realizado por McGowan. Y como que de ahí fue el interés por mi estudio. O sea, donde las vivencias tempranas te marcan, dicen que infancia es destino. Ujú. Y eso, pues, obviamente, en psicoanálisis como que tiene su Su sustento. fundamento sustantivo. Ajá. Pero en biología también, o sea, porque, bueno, este estudio del que es como que el que siempre me gusta como poner de ejemplo y es el referente Sí. de este tipo de estudios epigenéticos y trastornos psiquiátricos y más suicidio. Analizaron, por ejemplo, individuos suicidas y controles, ¿sale? Pero los individuos suicidas estaban categorizados o eran dos grupos. Los que estuvieron con abuso infantil, o sea, que vivieron Abuso sexual. negligencia, abuso sexual, abuso físico, etcétera. Y los que no tenían abuso infantil, pero que también eran suicidas. Y el grupo control, eran tres grupos, Ujú. ¿sale? Ok. Y se dieron cuenta que, bueno, que estos sujetos, los sujetos con abuso infantil, Ajá. tenían inhibido la expresión de un gen que es un receptor de glucocorticoides, ¿sale? Los glucocorticoides, cuando tú estás ante un estímulo o un evento estresante, Sí. se inicia una respuesta que se llama eje hipotálamo hipófisis adrenal, o sea, es una respuesta que inicia en el hipotálamo Sí. y al final de la cadena liberas glucocorticoides para hacer frente al estímulo, Ujú. así como para huir o pelear o lo que sea. Que te pone alerta. Ajá, Ujú. y haces frente al estímulo, pero esos glucocorticoides que hacen que las células metabolicen en la glucosa rápido para que tengan la energía para hacer eso, tiene que calmarse en algún punto, o sea, porque no puede estar ajá, Sobrecargado, sí. sí, ajá, O sobreestimulado, ¿sale? sobreestimulado. Ok. Porque te puede dañar. O sea, de hecho, se sabe que muchos glucocorticoides dañan muchos tejidos, Ujú. inclusive el cerebro. Entonces, bueno, al final de la vía, los glucocorticoides, cuando ya hicieron su acción, van y activan el hipocampo. Hay un receptor que se llama receptor de glucocorticoides, está en el hipocampo, y cuando van y lo activan, se mitiga la respuesta, ya ahí se acaba, ¿sale? Ya no más glucocorticoides, ya hiciste frente al estímulo, ya se acabó, adiós. Pero en los pacientes que tuvieron abuso infantil, no pasaba esto, ese gen no se expresaba. Ok. Entonces, pues bueno, o sea, vieron por qué y se debía a una marca epigenética que era la metilación, o sea, la adición de grupos metilos sobre las regiones que regulan la expresión del gen, o sea, regiones, ya se llaman regiones promotoras, que es parte del cuerpo del gen, por ahí se regula. Y obviamente la explicación que dan ahí los autores, fíjate, es de que probablemente estos individuos, eh, frente a estímulos o eventos estresantes, como que al menor indicio de estrés, no tenían una respuesta óptima al estrés. Ujú. O sea, probablemente esto pudo haber apresurado el evento del suicidio, pero lo que sí, o sea, lo que sí definen es que estos pacientes, pues, tenían una respuesta no óptima al estrés. Y mira, fíjate, curiosamente, este estudio lo replicaron en ratones. En ratones hicieron exactamente lo mismo, o sea, midieron un gen homólogo
que hace exactamente lo mismo, o sea, que es el receptor de glucocorticoides, pero en el hipocampo de ratas. Y lo que hacían eran un grupo de ratas sanas, normales, Sí. que obviamente el evento o la adversidad temprana en ellas era separarlas de la madre. ¿Sale? O sea, las separaban de la madre y Ajá. es como algo muy Ya traumático para ellas. traumático. Ajá. Ajá, ok. Y otro grupo control donde las dejaban, ¿no? Y vieron que pasaba exactamente el mismo fenómeno. O sea, y estas ratas eran hiperreactivas, eran así de que ante los menores estímulos reaccionaban, hiperreaccionaban, pues. O sea, Sí, sí, tenían sí. pues sí, una respuesta no óptima al estrés. Y todo es por los eventos tempranos. Ok. Entonces sí, está comprobado científicamente que efectivamente sí, sí te marcan esos eventos tempranos, Ujú. pero que también la otra parte de la ciencia está tratando de encontrar cómo regularlos. Exacto. Y te digo, a través de las marcas estas que se fijan por los estímulos, como, al ser reversibles, muchas de ellas, o sea, unas son de impronta y no se puede, como, bueno, unas no se pueden, ¿ves? Ujú. Pero hay otras que se van fijando a lo largo de la vida. Pero puede llegar un punto donde las puedas hacer, o sea, donde las puedas como volver a sus estados normales. Por esta facultad que tienen de que si se pudieron fijar, las puedes quitar, ¿sale? Ok, pero por decir todo esto, a nivel social, a nivel comunidad, a nivel, hablo como para decir, ok, toda esta información, de repente sí es como hablar Sí, sí, en otro en idioma, otro idioma, güey, porque son demasiados nombres, conceptos. conceptos y demás, Ay, y disculpen. el funcionamiento. Pero a ver, socialmente, ¿cómo podemos nosotros observar o cómo, o más bien si se puede tratar de saber que una persona es propensa, digo socialmente, Ujú. porque digamos a través de estudios está científicamente comprobado que posiblemente sí puedes ver si trae o un origen Sí, o un con historial. antecedente Ujú. genético, con ese tema del suicidio o con alteraciones sociales, o bueno, o Bueno, de su entorno, o me explico, pero alguien pudiese socialmente determinar si alguien realmente se quiere suicidar suicidar. es difícil. Es difícil, Es ¿verdad? difícil. Sí, es muy Ujú, difícil. O sea, por eso ocurren los suicidios. O sea, porque, ujú. o sea, si hubiera como herramientas no sé, o sea, que observas a las personas y tienen ciertos rasgos, o sea, hay ciertos rasgos que te indican que esa persona, bueno, Que hay algo, que hay ajá, alguna... Ajá, y de hecho, bueno, fíjate, en los suicidios, el suicidio se define como por varias etapas, o sea, está lo que es el suicidio consumado, ok. que no todos llegan a ese, Ujú, el comportamiento suicida y la adición suicida, o sea, muchos piensan en suicidio, pero no se suicidan. Otros tantos tienen comportamiento suicida y pueden tener pocas ideaciones, o bastantes, o sea, depende. Pero quizás no lleguen al suicidio consumado. Entonces, como que depende en qué etapa puedas, sí. o sea, en qué etapa veas al sujeto, en cuál esté, si está como cercano al suicidio, a consumarse el suicidio, ¿no? Ujú. Pero obviamente hay herramientas, ¿no? Que te dan como un indicio de que esa persona puede ser como de riesgo, o sea, Yo creo que el mensaje sería ese, ¿no? Que al final estar de como cuentas, alerta. al final de cuentas, lo que tendremos que observar socialmente y que es un problema de salud, ¿no? Un Ujú, problema de salud y que el problema de salud también tiene que atacarlo el área gubernamental respectiva, ujú. no como dejárselo a la tarea, me explico a solo al gobierno. Yo lo hablo desde el tema social. Lo que yo creo que sí podemos observar es que si alguna persona tiene ciertos Comportamientos de comportamientos, aislamiento social. ajá, o sea, ya es un foco. Ya Ujú. hay que ponerlo como un foco y hay que poner atención. No pensando en el suicidio, sino simplemente porque posiblemente tenga alguna alteración. Y ¿Cómo le llamaste? pues sí, o sea, quizás son niveles A anormales niveles en la anormales. expresión de sus genes, pero Ajá. aparte, bueno, obviamente el suicidio no se presenta solo, o sea, usualmente se presenta con pacientes que muchos tienen historial ya de algún trastorno psiquiátrico, muchos, o sea, Ok. muchos ya presentan trastorno depresivo, bipolaridad. Obviamente la tasa entre ciertos grupos, o algunos son mayor que en otra, pero
casi siempre se presenta en sujetos que presentan ya alguna psicopatología. Entonces, si presentan como aislamiento social, más una psicopatología que ya está diagnosticada clínicamente, Sí. más ideación de suicidio, o que pasa hablando de esta parte, o sea, es un foco súper, súper, súper rojo. O sea, y ahorita el momento, lamentablemente, en cuestión de, pues de tratamiento, o sea, tratamiento ya como tal, no, no hay algo efectivo, pues, porque no, Sí, ¿no? no, o sea, no hay un fármaco totalmente oportuno. Hay estabilizadores del ánimo, como litio, que se les puede suministrar a los pacientes y es lo que más funciona. O sea, esto se hace para trastorno bipolar, pero también funciona para suicidas. Y hay un antipsicótico, no me acuerdo cuál es, ahorita te mentiré en el nombre, pero solo son esos dos fármacos los que al momento son como los más efectivos en cuestión como de recobrar que las personas dejen de estar como en esta parte de pensamiento suicida y estabilizar el ánimo y todo esto. O sea, pues sí, o sea, de recobrar como los niveles basales pues de las personas a nivel como, pues sí, personal. Y que al final de cuentas está cambiando la biología del cerebro. Eso es un importante. Sí, al final el litio y este antipsicótico, pues es que, bueno, yo soy muy así como de... No, pues sí, Ajá, aviéntalo, como, güey. o sea, pues como, bueno, por ejemplo, o sea, yo sí creo mucho, de hecho, pues yo llevo terapia psicológica, Ok. yo creo que todos deberíamos de llevar porque, o sea, siempre hay Sí, como cosas que no puedes platicar como con cualquiera y te las vas guardando, pero todo eso se va manifestando, o sea, claro. se va manifestando en tus células Sí. porque pues con estas marcas que te digo, vas modulando y te vas enfermando y te van saliendo manchas o te vas estresando, el cabello se te va adelgazando, Es correcto, se te cae. muchas cosas, muchas cosas. Y ahorita, algo que te iba a comentar, ahorita que sé sobre las válvulas de escape, a mí se me hace que por eso estás muy joven. A mí se ¿Por me hace que qué? pues por lo de la música y eso, porque pues te ves joven. Bueno, Te- a lo mejor un conjunto de muchas cosas. Mira, bueno, siempre también, obviamente la marca, bueno, o sea, la herencia que puedas tener, ¿verdad? o sea, No sé tus padres sí. cómo sea, ¿verdad? No los he visto Fíjate que mi físicamente. mamá es la que yo creo que nos incrustó el gen de, ¿cómo se llama? De la longevidad. De la longevidad, espero de la longevidad, pero no, el del tragaños. Ujú. Sí, mi mamá es tragaños. ¿A poco sí? Bastante, sí, Mm. todavía. O sea, ya tiene edad, pero es tragaños. O sea, no sé a qué, vaya, no sé a qué se deba Pero la realidad. no sé si te has fijado que hay personas como que se dice, él como que vivió la vida muy rápido. Y sí se ven demasiado, ya como con la edad demasiado Ya encima. traqueteados, ¿no? Ajá, sí, muy Sí. aviejados. Yo tengo compañeros de generación, de mi edad, y pues ya, si me tomo una foto con ellos, Se ven, sí, muy pues, sí, dispares. o sea, ya dicen, este es un señor. Digo, ya hay gente que me ve como un señor, sí, Sí, no, claro, o soy sea, un señor, digo. Pero sí de repente, es más, hace poquito fui a cortarme el cabello a un lugar porque Leo no me corta el cabello. Leo, ¿qué onda? No es reclamo, pero un saludo al Leo. Saludos. Pero tuve que ir a otro lugar a cortarme el cabello. Y pues usé todo el tiempo el cubrebocas y todo. Ujú, Y de repente me estaba cortando el cabello y limpiando y todo. Entonces yo uso una cera que me ujú. deja el cabello como que muy, todavía al día siguiente. Yo Ujú. me tengo que bañar todos los días. Para que se te Para que caiga. sí. Y eso apenas, o sea, todavía se siente cuando termino Ujú, de bañarme, después de tallarme y todo, ujú. todavía se siente la cera. Entonces cuando fui a cortarme el cabello me dice, oiga, ¿esta cera de cuál usa? Y ya, no, pues no sé, digo, Tal así, así, marca. así. Y luego, caramba, dijo, es que pues se ve buena porque todavía esta cera, o sea, le estoy lavando el cabello y no se cae. O sea, el fin de la Y cera es dijo, que entonces dure dijo, así lo más que se pueda. y yo dije, a lo mejor no es que sea buena, ¿verdad? A lo mejor es al contrario, es Ujú. una mala cera, porque pues oye, Sí, sí, o sea, ¿no? porque así de que pues, se debería caer a las horas, ¿no? Ajá, pero ¿a qué voy? A que me estaba ya cortando el cabello y todo, entonces me dio un tip, me dijo, te voy a dar un tip para que tu cabello luego no no se haga grasoso o algo así, Ujú. un tema de los peluqueros. Y me dijo, cierto tiempo lávate el cabello con jabón del lavatrastes. Y yo, Como de la ok, acción. sí. Dijo, poquito, te lo lavas Órale. y ese te va a cortar todo ese tema grasoso, pero Sí, pues hazlo porque una vez cada no sé cuánto tiempo. tiene un fundamento. Pues digo, si cortas la grasa de los trastes. Y me dice,
¿tu mamá con qué jabón lava los trastes? Y luego yo, y ya no le dije nada. Ujú. No, le dije de ese. Pero, o sea, ¿a qué voy? La señora pensó que yo todavía vivía con mi mamá. O sea, en el aspecto fisiológico. Ujú. Hay mucha gente que me lo dice. Y hace rato que platicamos un poco, pues, en la primaria, yo estaba pequeñito, era un niño chiquito, era chaparrito. Ah, pues yo también. La secundaria. No, pero digo, ya después, como que me... Sí, diste el estirón. Pero, ¿sabes? Fue en la prepa. Ujú. Fue cuando pasé a tercer semestre, en las vacaciones esas, Ujú. ahí, como cuando pasaba en la secundaria. En la secundaria O sea, yo lo pero vi con ya para muchos entrar a compañeros. profesional. No, O para entrar a prepa. en la prepa, Ujú. pero en el tercer semestre, en Ah, medio. que ya, sí, es que En sí, son medio. 6. Ahí, cuando regresé de las vacaciones, ¡boom! Crecí, pero, o sea, pero o sea, porque yo estaba chaparrito. Pero no jugabas básquetbol o algo así. No. Jugué básquetbol poco en la secundaria y no crecí. O sea, fue hasta la prepa. Entonces, yo empecé a decir, chis, como que me estoy desarrollando, ¿cómo Como se llama? desfasadamente. algo así. Desfasadamente, porque todos mis compañeros tenían bigote, barba y... Igual la barba, o sea, yo a los 22 años no me salía la barba. Yo a los 22 años fui candidato, Ujú. que es una experiencia Te también. hubiera ayudado a la barba, ¿eh? Es que ahí voy. Ujú. Imagínate, yo andaba casa por casa pidiendo el voto, ¿no? Oiga, vote por mí, no sé qué. Y me abrían la puerta y luego la gente así de, pero usted es el candidato. Y luego yo, sí, 22 años y la foto, luego ahí la buscan, ahí está en Facebook, ¿no? Y me decían, no puede ser, o sea, pero usted es un niño. O sea, ¿usted qué anda haciendo aquí? O sea, ya ni siquiera está joven, o sea, usted es un niño. Y luego yo, no, señora, pero Pues sí, soy un niño con pero sí te siente raro, ¿no? aspiraciones. Porque, o sea, dices, Sí, pues, sí, porque ¿qué onda? socialmente hay un tema y juventud, o bueno, en ese caso, que me decían que era un niño, Ujú. estaba como ligado a inexperiencia y estaba ligado a ineptitud, o sea, que son dos cosas distintas. Ujú. O sea, juventud no está ligado ni con la inexperiencia ni con la ineptitud. No, pues porque se puede ser más capaz que los que ya tienen ahí un rato y Claro. que no hacen nada. Es como ahorita, por decir así, salimos ahorita a la calle y luego alguien nos dice alguna cosa, oye, eres doctor en ciencias, discúlpame, pero soy doctor en ciencias, ¿no? Así. Entonces, No, bueno, pues no me la paso no está diciendo eso ligado, porque- o sea, no está ligado allá el tema de la ignorancia, el tema con la juventud, porque estás joven, o sea, no Obviamente- inventes. O sea, Obviamente te falta, quizás sí te puede faltar experiencia, obviamente, pues por la edad que tienes, pero la capacidad puede estar más sobrada, o sea, puede... es que es no sé, relativo. y la energía. Es relativo porque ¿qué significa experiencia? ¿Me explico? Ujú. O sea, la verdad es que si tú ya te pones en un escenario, digo, no, lo pongo no como comparación, pero en un escenario con varias personas, te vas a dar cuenta de que has hecho bastante. O sea, simplemente cuántas personas llegan al grado de doctorado. O sea, ahí, en ese Ujú. aspecto, eso es experiencia. O sea, no solo es un grado. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Entiendo. Tú ya tienes un grado más de experiencia. Entonces, por eso es así de, sí hay personas que pudiesen decirse que tienen más experiencia, Ujú. pero no está ligado con la juventud. O sea, no es sinónimo, pues. Sí, sí, sí. Yo tenía 22 años, era candidato, y la gente decía, no, pues usted qué va a saber, No, ¿no? pero pues si estuviste ahí desde Entonces, más joven, desde 15, 17, y no 16, solo lo que sea. eso, le pones pilas, le pones todo el rollo y vas creciendo. O sea, y aparte es lo que siempre he dicho, ¿cómo quieren una persona con experiencia? Joven. Pues si no le dan la oportunidad. O sea, se trata de generar oportunidades, Que es bastante sesgado aquí. Pues que es que es bastante sesgado. yo creo que es como... O sea, lo que impera eso es como un temor natural de la gente que ya está a que sea derrocada. O sea, y como que... Eso. O sea, mantienen a la gente ahí en un estado de latencia como de no mejores tanto, estáncate. O sea, Así es. porque no quiero que me superes. Y- No quiero. O sea, bueno, eso puede ser por cuestión de un puesto, pero también puede ser por cuestión de ego. O sea, cuestión de que no quiero que seas mejor que yo. Es O sea, porque correcto. ¿cómo te van a respetar más a ti que a mí? O sea, no sé. Y desde ahí empieza como, sí, como mermarse ciertas cosas para los Y jóvenes que van sucede saliendo, para los mucho. nuevos profesionistas, bueno, y no solo profesionistas, en muchos campos. Sí, y por decir, te hablo en el campo de la política, por decir. Ujú. O sea,
¿cuántos candidatos jóvenes hay ahorita? Digo, no candidatos ya, funcionarios. No, pues, joven, que, bueno, ¿qué ¿Me consideras? explico? Sí, ajá, o Exactamente. sea, No, o sea, vaya, así como tal. ajá. Pues no. O sea, resulta que sigue siendo el mismo, el mismo, el mismo y el mismo y el mismo. Y pasa eso, ese temor. Creo yo que es parte de Sí, un temor, ¿eh? O sea, literal. sí, pues a perder el poder, a perder como que esa parte, no sé, bueno, no sé si a nosotros nos vaya a pasar quizás en el futuro, no creo, o sea, probablemente Ojalá ojalá que que no. no, porque la verdad es que sí caminamos diferente, que yo Ujú, estoy observando y que como te lo decía hace rato, hoy es súper normal casi que te encuentres una persona que tenga esa desarrollada, esa área o esa ala artística ujú. y el ala profesional. Y lo dividimos bien definido. Sí, sí, sí. Cosa que no pasaba con las generaciones, por decir, estoy hablando ahorita los que ya están grandes, Ujú. difícilmente lo hacían. Si te fijas, solamente se dedicaban a su trabajo y tenían un trabajo y esa es la mentalidad que traen, ¿no? Póngase a trabajar y usted es el hombre de la casa, o sea, Sí, no sé. porque las dinámicas van cambiando, o sea, y por ejemplo ahorita, Yo aspiro a que seamos una nueva generación, en serio, yo no, en y serio. ojalá que seamos una generación mejor, Sobre esperemos. todo, Sí, sí, sobre sí. todo. O sea, porque no basta con cambiar, o sea, hay que cambiar, pero para bien. Y sí, o sea, Es coincido con... más, como ejemplo, por Ujú. decir cómo eres con tu hijo. Ah, pues ¿Cómo sientes tú? Sin entrar en detalles, pero por decir, comparado a lo mejor, o, con mi papá, ajá, pues por o con, ejemplo, bueno, una comparación rápida, pues tengo más tiempo para él, o sea, antes los padres, bueno, me imagino tu papá o los papás de muchas personas, hasta, o sea, desde temprano hasta en la noche, pero porque hacían los trabajos, ahorita, así es. o sea, bueno, obviamente tiene sus beneficios porque los trabajos, o sea, los salarios eran un poco más altos, había plazas, había como mayores prestaciones. Y ahorita está más mermado eso, pero los trabajos son, bueno, algunos trabajos, no todos, ¿verdad? Ujú, Los horarios son más flexibles, sí. son de 6 horas. Claro, pues quizás para evitar pagar más o no lo sé, Ujú, pero las cosas van cambiando, pero eso me permite a mí tener más tiempo para mi niño, o sea, y es algo que mi papá sí tenía, pero era muy limitado, o sea, ujú, solo los fines de semana o sí. así, o ya cuando llegaba bien noche y qué onda, cómo están, y nosotros así como a punto de dormir, pero pues no sé, yo digo, pues yo el tiempo que pueda voy a estar con él, o sea, cuando pueda, así lo más que pueda. Allí está una parte que Una ya gran es diferencia. diferencia. Y Ajá. solamente estamos hablando de una, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces yo sí le apuesto que de verdad sí podamos ser una nueva generación. Además hemos estado pasando durante los últimos años Ujú. muchísimos cambios que no han pasado ciertas generaciones. ¿Me explico? A nosotros somos la generación que nos tocó eh, la transición de la evolución cibernética, Pues antes, ¿no? o sea, por ejemplo, para escuchar música, ¿te acuerdas que los Y Walkman? nos tocó y pareciera que sonamos como súper viejos, ¿no? Y Pues, no, de o hecho, los sea, acetatos todavía nos tocaron, o así sea, es. Yo me tocó ver acetatos que los ponía así el abuelito en o casa de mi ya. abuelo. Sí, yo Ajá. me acuerdo, ponían uno de Topollillo. A mí nunca me gustó Topollillo, pero sí, o sea, me acuerdo. El cassette, sí, yo tuve reproductor de cassette del O, Walkman. o cuando grababas, así que salían las canciones en la radio, así que esta me gusta y Sí, luego así que no es. vaya a hablar el locutor. Y, Ex- eh, ya Y habló. salía, Sí. salió un comercial, ¿no? De ¡Oh! gachote. Entonces, todas esas partes, Ujú, claro que nos van forjando y volvemos al mismo tema que yo, la parte en donde a mí me gusta meterme mucho es cómo está evolucionando el ser humano ujú. o cambiando, no sé cómo le podamos llamar, pero desde el tema neuronal, porque efectivamente nuestro entorno va cambiando Nuestra biología. nuestra biología, es Ujú, correcto. Y que volvemos al punto que es el tema de hoy, que es el suicidio, que efectivamente, así como se puede alterar para mal, para negativo, ujú. yo creo que también se puede alterar, bueno, no alterar, sino regular para, Tratar de para, disminuir el para fenómeno. tratar de disminuir el fenómeno. Y por eso estamos hablando de todo esto, porque tiene que ver. O Sí. sea, nos ha forjado como seres sociales, como seres biológicos. O sea, Pues es que es como cualquier desarrollo, bueno, pienso yo, o sea, ya es como manera muy personal. O sea, por ejemplo, el hecho de desarrollar tecnología te puede dar un punto
para que para que la medicina mejore, para que haya mayor comunicación entre las personas. Pero también puede ser un arma súper bélica, o sea, Así es. y depende del fin que le des, o sea. Te voy a recomendar una doctora, la recomendé en uno de los podcasts pasados. Ujú. Se llama Marianne. Ahorita te paso el apellido y lo vuelvo a poner en los comentarios porque no me acordé del apellido. Ok. Ya me acordé del nombre, Marianne. Es española. Ok. Ella habla precisamente de cómo el impacto del teléfono celular, pero en los niños. En alguna de sus conferencias, porque tiene muchas conferencias, Ajá. pero sobre todo el impacto que tiene neuronal. O sea, de que los niños cuando están pequeños, la corteza cerebral prefrontal, Ujú. ¿cómo se desarrolla? Y se tiene que desarrollar, digámoslo, de manera normal, ¿no? Y más eso, porque pues es la es la que se encarga Así de resolver es. los problemas, Sí, señor. de la cognición, Sí, o sea, es señor. como Por sí, eso se es muy enfoca, fundamental. por eso se enfoca en esa parte Ujú. cerebral. Entonces dice, el desarrollo del niño se da a través de la luz, se da a través de los colores y del sonido. Pero tú, de así de pequeño, si le das un teléfono celular que está lleno de luz, de Lleno de sonido sonido. y de colores, pero a un nivel potenciado, lo que estás haciendo es alterar, Es hiperestimularlo. es hiperestimularlo, es correcto. Entonces de ahí lo único que vas a generar son una serie de trastornos, como me parece que habla algo así como el déficit de atención y toda una serie de trastornos Asociados al desarrollo. asociados al desarrollo. Ujú. Entonces, claro que tiene todo lo que estamos diciendo, tiene todo que ver, Sí, ¿me o sea, explico? todo se conecta. Claro, y a mí me Suena encanta cliché, pero es mucho, verdad. claro, y a mí me encanta mucho eso porque me parece que me da un poco de luz para saber cómo estamos caminando como sociedad, que es Ujú. una parte que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Saber por qué delinquen fuera del tema económico, o sea, porque, Sí, o sí, sea, sí. vaya, fuera de las políticas sociales, fuera de las políticas gubernamentales, Ujú. ¿no? Fuera de todo eso, somos seres individuales, somos individuos. Sí, pero ¿cómo te explicas el Y comportamiento de ciertas personas que se salen de esa normalidad? ahí te va, exactamente, o sea, dices, ¿qué está pasando? Que es un bucle, Ujú. porque estamos hablando de que esa parte que se salió de la normalidad sufrió una consecuencia de la comunidad, posiblemente del grupo. O sea, una persona que ha sido abusada, una persona que sufre bullying, Que ha sido que ha sido rechazada. rechazada. Entonces, es como un bucle. Ujú. ¿Me explico? Es un bucle que dices, a ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? ¿Qué fue primero? ¿La sociedad mala que afectó y alteró A ese individuo. a ese individuo o Ese un, individuo. o ese individuo, un gen que nos salió malo y de repente se anormalizó y a partir de esa persona generó que la sociedad se comportara de esa manera. Porque ahora podemos decir como métodos de protección para la sociedad, ¿por qué la sociedad de repente grita, se altera y todo eso? ¿Y qué dicen? No, es que ya uno está a la defensiva porque no sabe. Entonces, toda esa parte, pero digo, ahorita no vamos a tener una Sí, o sea, razón, ¿no? Pero no existen las verdades así absolutas. es, y no existen. Entonces, pero sí es interesante poder empezar como a estudiar, ok, a ver, si estudias la sociedad, ok, estudiamos la sociedad, Ujú. pero también hay que estudiar al individuo y desde dónde estudiamos al individuo, ¿no? ¿A qué Desde nivel? ¿A ¿a nivel qué nivel? psicológico? Es ¿O en qué nivel lo correcto. quieres abordar? Ujú. Sí, Porque los individuos se pueden analizar a muchos niveles. así es. Y los Es grupos correcto. también. O sea, es que Por eso quería platicar contigo sobre el tema y cuando vi que tu tesis era sobre el tema del suicidio, dije, wow, ese es un tema que está afligiendo, que está pegando y que está creciendo. y que está creciendo. Ese es el problema. Pues bueno, mucho de lo que puede contribuir a ese fenómeno, pues obviamente siempre como hay factores de riesgo, o sea, muchos de los que se saben es, por ejemplo, por qué se piensa? Porque, o sea, no hay como una verdad absoluta, evidentemente, Así es. pero se piensa que la incidencia en hombres es mayor que en las mujeres por la disponibilidad de armas. Uno. Dos, por la fuerza que pueden ejercer ellos, porque ellos pueden, bueno, evidentemente el acceso a armas es mayor en hombres que en mujeres. ¿Sale? O sea, ellos pueden tener acceso a una pistola, a un Ujú. cuchillo, etcétera. O pueden tener
o de rutina pueden usar cuerdas como para ciertas cosas de la casa o laborales. Ahí tienen la cuerda. Y las mujeres, como que para qué se compraron una cuerda si no, Ujú. ajá, o sea, si no tienen como un fin definido. Así es. Entonces, o sea, la disponibilidad de estas herramientas puede ser que aumente o dispare el suicidio consumado en hombres. Sin embargo, hay algo interesante, que el intento de suicidio es mayor en mujeres. O El sea, intento. el Ok. intento, ajá, las mujeres, ¿Fallan regularmente más o cómo ajá, está? o sea, lo intentan más y, No lo consuman. ajá, o sea, como que es menos efectivo en ellas. Ok. Porque usan métodos menos letales, como Pastillas. pastillas o, ajá, o tomar ciertas sustancias. Y los hombres no, o sea, como que es un impulso de decisión y tengo esto y... Bueno, no estoy Sí, dando bueno, no, ejemplos. No estoy dando ejemplos, ajá, no. bueno, pero pasa este Ah, tipo de fenómenos y puede ser por la disponibilidad también, por los servicios de salud. O sea, también se sabe que, por ejemplo, en las comunidades o en los municipios, este fenómeno pasa más. O sea que, bueno, la distribución de suicidio es diferente eh, entre la urbe, pues, sí, claro. ajá, en las comunidades Totalmente. rurales. O sea, Ujú. los niveles son diferentes. Eh, Esto, pues bueno, está ligado a los servicios de salud, porque obviamente aquí en la ciudad, por suerte, hay más servicios de salud que en ciertos municipios, pero bueno, eso también es malo para ellos, ¿no? Debería haber mayores centros de salud, por lo menos uno por cada municipio, aunque Sí. sea chico, lo que sea, pero que está teniendo este tipo de cuestiones mentales, o sea, porque solo como que son para cuestiones súper básicas, o sea, Ujú. como cuestiones muy rutinarias de traumatismo, lo que sea, pero para cuestiones de salud mental no hay. No Entonces hay. no hay este apoyo. Entonces eso va haciendo que la probabilidad de suicidio aumente. Ujú. Y, ¿Tú crees que se requiere ahorita una política especializada para el tema del suicidio, pero con una atención? Porque entiendo que sí existe, debe sí, de sí. existir, No, sí, o pero, sea, pero entiendo que también hay una deficiencia porque... por ejemplo, bueno, en los centros de salud, específicamente insiste, sí existen psicólogos, ¿sale? O Sí. sea, personas que puedan ir como referidos de que tienen ciertas ideaciones o tienen ciertos trastornos ahí, pueden como que atenderse de manera con terapia psicológica con ellos. No sé si, o sea, no sé si, por ejemplo, en los servicios de salud pública exista, pero lo que sí existen son líneas de atención al suicidio, o sea, eso sí existe, o sea, Sí, sí que hay hay números, varias, ¿no? sí, Varios ajá, números, sí, sí hay sí varios lo números vi. especializados donde si la persona tiene como ideación o tiene como, Sí, ya está por tomar la decisión, puede marcar, puede consultar a sí, asesores que están calificados para poder llevar eso, o sea, porque no cualquier persona es capaz de abordar ese aspecto, o sea, la sí. verdad es que se necesita gente capacitada. Y sí, o sea, sí debe de haber reformas que impulsen, inclusive sería una fuente de trabajo para personas que salen, por ejemplo, de las carreras de psicología Ujú. o médicos, para que aborden este aspecto, o sea, que es un fenómeno que va a la alza Así y que es. y te digo, y que no está aislado, o sea, porque Ujú. el suicidio se acompaña de otras psicopatologías. Ok. Entonces, atender la salud mental, pienso yo, o sea, ya es como algo muy personal, eh, potencia, o sea, puede potenciar la sociedad. ¿Por qué? Porque si tienes más individuos sanos, la sociedad va a funcionar mejor. Van a Claro. estar mejor los trabajos van a poder producir más. O sea, el hecho de que tengas personas sanas te hace o sea, que las personas, así, confiándolo en cuestiones capitales, rindan más, Claro. den un mejor trabajo. Pero también en las cuestiones artísticas, o sea, del individuo, o sea, un individuo que tiene como un estado anímico mejor, pues tiene la energía suficiente como para ponerse con la guitarra, o para ponerse con la batería, con lo que sea, Así con lo que es. sea que se desempeñe. Pero pues, lamentablemente, muchas personas que cursan o cursamos quizás con algún detalle no atendido, y ahí están así como que pues tirados en la cama, perdiendo el Ujú. tiempo, haciendo este evento de procrastinar, así como las Sí, actividades, de sí. no concluir metas. Y todo esto, o sea, es una bola de nieve, ¿no? O sea, como que no concluyes metas, te vas deprimiendo. Te falta energía, no sales con tus amigos porque pues, estás tirando en la Así cama, es. se va sumando y después dices, es que ni siquiera soy popular o no tengo amistades. Más todo lo que se va sumando. Y luego, en mi trabajo no rindo. Y todo se puede deber a una cuestión no atendida en cuestión de salud mental.
Lo que estás diciendo es altamente importante. ¿Por qué? Porque regularmente ese tipo de personas que estamos hablando, que podemos ser nosotros, regularmente, socialmente, se dice y se relaciona malamente con falta de inteligencia. ¿Me explico? De inteligencia emocional. Sí. Bueno, no, de inteligencia general, no solo emocional, ¿no? Ni siquiera se mete en ese tema, ni siquiera me refiero a que pudiendo atender, así como tú dices, con tu iniciativa, porque dentro de este podcast es de política y cosas peores, y si te fijaste, ya, sí, he escuchado el eslogan. ya diste una iniciativa, o sea, ya diste una propuesta, perdón. O sea, tú, un ciudadano, un doctor en ciencias que se dedica a otros temas que no son políticos, digámoslo así, ya diste una propuesta que es muy buena, me explico, y que puede, así como lo dijiste, impactar a las personas. Totalmente. Impactar a la sociedad. Entonces, es altamente importante porque efectivamente hay mucha gente que está pasando por esas etapas. Y socialmente tampoco estamos preparados y lo que regularmente decimos es, qué tonto o cosas así. Entonces, señalar. Entonces, sí. ¿Me explico? Entonces, eres bien incapaz o eres eres demasiado torpe o cosas, o sea, señalar. Y no es cierto. Y solo contribuyes a que la persona empeore. Vaya, exactamente. Entonces, yo creo que debería ser integral. Debemos de trabajar todos. Por eso aquí en este podcast es de política y cosas peores, porque la política no nada más es del gobierno, no nada más es de los partidos políticos. Es de la sociedad. Sino es de la sociedad. Y yo sostengo que tenemos que poner nuestra parte. Así pues, de sencillo. Desde nuestra trinchera, ¿no? Desde nuestra trinchera. O sea, no necesitas ahorita ponerte una camiseta de un color, ni salir a gritar a favor de nadie. No, desde tu trinchera, desde mi trinchera, desde su trinchera, es trabajar todos como sociedad. Aportar. Y esperemos que este mensaje que el día de hoy se da en este episodio número 14 pueda llegar pues, a mucha gente. Ojalá. Y que llegue a oídos de la gente que podamos aportar ese granito de arena. Mi Dani, algo que con lo que quieras finalizar, concretar en este episodio número 14. Pues nada, que si tienen alguna meta, que si quieren dedicarse a lo que sea, pues no lo piensen, simplemente háganlo. Creo que se pierde mucho tiempo como en estas indecisiones, ¿no? O sea, pierdes tiempo valioso mejor. Simplemente haz las cosas, o sea, pueden funcionar, pueden no funcionar. Puedes tener la crítica de las personas, puedes tener el estigma de los padres sobre ti, pero pues al final es tu vida. Haz lo que te haga feliz. Y yo creo que ese será mi consejo. Excelente, mi Dani, pues te agradezco mucho. Mi Dani, yo así, doctor Dani. ¿Qué pues? No, mi tigre. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No, pues muchas gracias por invitarme. No, este es un campo abierto, sigue abierto, es la primera vez, pero no la última. Ojalá. Van a venir, o sea, van a saltar temas. La próxima vez vas a venir aquí ya esperemos que titulado. Ya titulado. Sí. Excelente. Es la meta. Perfecto. Y pues agradecerle a toda la gente que nos sigue, que nos ve. Pedirles que compartan la información y que se suscriban al canal porque vamos a tener más invitados igual de interesantes como Dani Ramos. Gracias. Y este fue el episodio número 14 de República X, en donde hablamos de política y cosas peores. Saludos a mi familia, saludos a mi papá y a mi niño. Saludos. Corte.